Buenos días, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha, Isra. Ok, perfecto. Pues buenos días, soy Israel Díaz y vamos a continuar con lo que quedó pendiente del tema de la citología exfoliativa, que fue pues lo último, la interpretación de resultados. Para la interpretación de resultados me basé en el sistema Bethesda, que es el más reciente, fue actualizado en el 2014. Este sistema fue creado gracias a la iniciativa de un pequeño grupo de profesionales que se reunieron en el Instituto Nacional del Cáncer en Maryland, Bethesda, en 1988. Tenían el objetivo de hacer un formato donde pudiera reportarse claramente los resultados de una citología ginecológica y donde se utilizara la terminología uniforme que sea reproducible entre los laboratorios de citología e histología y a su vez que reflejara los conocimientos más actualizados sobre las neoplasias cervicales. En primer lugar, es necesario evaluar que la muestra sea adecuada para ser analizada posteriormente. Esto se refiere a observar las condiciones en general de la muestra y no a los resultados en sí. Entonces, en primer lugar, esto puede dividirse en tres categorías. La muestra puede ser satisfactoria para la evaluación, puede ser insatisfactoria y no procesarse, o puede procesarse y luego observarse que no es satisfactoria. Eso ahorita lo veremos. Entonces, en primer lugar, tenemos a la satisfactoria para la evaluación. Este es cuando tiene las siguientes características. Tiene apropiada identificación con solicitud de examen citológico adjunto. Tiene información clínica relevante, un número adecuado de células epiteliales bien conservadas y visualizables, y una cantidad adecuada de células epiteliales endocervicales o de la zona de transformación escamocolumnar. Una apropiada identificación indica que la lámina ha sido bien rotulada y que corresponde al examen citológico solicitado. Los datos clínicos deben ser suficientes en tanto sirva para interpretar y orientar al diagnóstico al personal que realiza pues la lectura. La designación de un espécimen satisfactorio indica que la cantidad de células epiteliales bien preservadas y visualizables, como menciona ahí, es un estimado de 8.000 a 12.000 células escamosas en un extendido convencional y unas 5.000 células escamosas en preparados líquidos. Una muestra se considera parcialmente oscurecido por sangre o infiltrado inflamatorio cuando es posible visualizar el 50 a 75% de células epiteliales, pero entonces es incluida dentro del grupo de los extendidos satisfactorios. Cuando se visualizan menos del 50%, ya pasa a los extendidos insatisfactorios, que es los que veremos ahorita. Ok, el siguiente grupo son las que de entrada se consideran insatisfactorias y ni siquiera son procesadas. En estas no se encuentra identificada la lámina o la solicitud de examen citológico, o no corresponde el nombre de la lámina con la de la orden, o la lámina se encuentra rota y no puede ser reparada. Aquí en las imágenes tenemos pues dos claros ejemplos, ¿no? En el A pues está completamente roto, eso pues, no se puede procesar. Y en el B se ve que tiene como papel pegado y por lo tanto tampoco puede ser procesado y se descarta directamente. Y por último tenemos este grupo que son las que son procesadas y luego se considera que son insatisfactorias para su evaluación. En estas, el material celular está inadecuadamente conservado, lo que impide la lectura. Las células epiteliales bien preservadas y visualizadas en conjunto cubren menos del 10% de la superficie de la lámina. Hay exceso de células inflamatorias, cúmulos de sangre, áreas de extendidos gruesos, contaminantes, etc., que impiden la lectura de más del 75% de las células epiteliales. Y aquí pues vemos tres ejemplos. En la A es una extensión gruesa, la B es una reacción inflamatoria severa
Y la C es una contaminación con talco de guantes o un tratamiento tópico antes de la toma de la muestra. Ahora pasamos a lo que es la interpretación de los resultados como tal, el análisis del tejido y las células. Igual se divide en varios grupos, que son los que veremos ahorita. Y en primer lugar tenemos a negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Dentro de este grupo, primero están los elementos celulares normales o células epiteliales sin cambios neoplásicos. Y como dice el nombre, pues son células escamosas, endocervicales, endometriales y del segmento más bajo del útero en condiciones completamente normales que se desprenden normalmente como en ciertas fases del ciclo menstrual y pues que no suponen ninguna sospecha de neoplasia. Entonces pues se podría decir que es el resultado más satisfactorio, ¿no? Seguido tenemos hallazgos no neoplásicos. Pueden ser variaciones celulares no neoplásicas como metaplasia escamosa, cambios queratóxicos, metaplasia tubal, atrofia con o sin inflamación y cambios asociados con el embarazo. Por ejemplo, en la imagen A, ahí tenemos una célula con metaplasia escamosa. También se incluyen cambios celulares reactivos asociados con inflamación, hasta reparación típica, radiación o por el dispositivo intrauterino, y presencia de células glandulares post-histerectomía. Otra opción dentro del grupo de los negativos para lesión intraepitelial o malignidad que podemos encontrar es la presencia de organismos, como son tricomonas vaginalis, se puede observar en la imagen A y B, hongos consistentes con cándida en la C, cambios en la flora vaginal sugestivos de vaginosis bacteriana, bacterias morfológicamente consistentes con actinomyces, cambios celulares compatibles con el virus de herpes simple y con citomegalovirus. Ahora subimos un peldaño en, en los resultados y pasamos al grupo de anormalidades en las células epiteliales. Y pues empezamos en primer lugar, con el epitelio escamoso. Estas células escamosas atípicas, que es el primer grupo en esta categoría, se consideran a los cambios celulares que pueden relacionarse con varios factores etiológicos, pero que no se logra determinar una causa definitiva sobre la base de los hallazgos citológicos. Esta se divide en células escamosas atípicas de significación indeterminada o ASCUS. Estas son sugerentes de una lesión de bajo grado y es muy común que estén relacionadas a una infección por virus de papiloma humano. También está el grupo de células escamosas atípicas que no excluyen una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Estas son las ASC-H. Son sugerentes de una lesión de alto grado y son de mayor relevancia clínica en comparación con las ASCUS. Ahorita iremos viendo que cada categoría es un poco más grave que la anterior, por lo que adquieren mayor relevancia clínica y hay que prestarle más atención. Y pues aquí podemos ver en las imágenes las atipias de las células escamosas. En el inciso A es una que corresponde a la clasificación ASCUS y la B es una de ASC-H. Ahora continuamos con el epitelio escamoso y ahora es una lesión intraepitelial escamosa. Esta comprende un espectro de anormalidades epiteliales no invasivas que tradicionalmente se han clasificado como condiloma plano, displasia, carcinoma in situ y neoplasia intraepitelial. Entonces aquí el primer grupo correspondiente a esta categoría es la lesión intraepitelial de bajo grado, que es LSIL. Esto incluye alteraciones celulares asociadas a la infección del virus de papiloma humano y la displasia leve o NIC1. Como ya vimos, neoplasia intraepitelial es lo que significa NIC. Y el NIC1 quiere decir que
solo abarca a 1/3 del grosor del epitelio. La otra categoría es la lesión intraepitelial de alto grado, o HSIL. Estas se agrupan a la displasia moderada, NIC2, que, pues, como se imaginarán, abarca 2/3 del grosor del epitelio, y la displasia severa, que ya abarca la totalidad del epitelio, y por eso se llama NIC3, y también puede ser tratado como un carcinoma in situ. Y pues aquí vemos las imágenes. En la A y la B vemos que son lesiones intraepiteliales de bajo grado, y en la C y la D son lesiones intraepiteliales de alto grado. En la D ya es donde se considera carcinoma in situ. Y ahora ya dentro de el epitelio escamoso, lo que es pues lo más grave es el carcinoma de células escamosas. El sistema Bethesda establece que puede realizarse la distinción entre el carcinoma queratinizante y el no queratinizante. Y aquí podemos observar en las imágenes que en el inciso A, por ejemplo, presenta un gran pleomorfismo con células con características de malignidad. En la B, células indiferenciadas malignas en un carcinoma no queratinizante. Y en la C podemos observar que hay material que corresponde a células queratinizadas malignas con un carcinoma escamoso queratinizante. Ahora, ya dejando de lado al epitelio escamoso, pasamos al epitelio glandular. Aquí, pues de la misma manera, va aumentando en gravedad conforme vamos viendo las categorías. Y pues empezamos de manera similar, ¿no?, con las células glandulares atípicas, o AGC. Estas son células endometriales, endocervicales o glandulares que no específicas, perdón, que muestran atipia nuclear que excede a aquellos observados por reacción o reparación, aunque carecen de las características inequívocas de adenocarcinoma. ¿Esto qué quiere decir? Que ni son tan normales como las veríamos en la reparación, ni podemos decir que son un adenocarcinoma. Están como entre medio en un limbo. La siguiente categoría, que son las células glandulares atípicas a favor de neoplasia, son como un grado apenas más serias que las células glandulares atípicas. Tampoco son normales, pero se acercan más al adenocarcinoma, pero tampoco sus características son suficientes para poder asegurar que se trata de un adenocarcinoma. Sigue el adenocarcinoma endocervical in situ, o AIS. Este también es conocido como la lesión endocervical glandular de alto grado, en la cual no hay signos evidentes de invasión, es decir, existe ausencia de diátesis tumoral. ¿Y qué es esto de diátesis tumoral? Pues esto se presenta en lesiones avanzadas, y aquí el tumor puede estar ulcerado e infectado, y las células tumorales encontrarse en un fondo de sangre polimorfonucleares y con restos celulares necróticos. Eso es la diátesis tumoral. El siguiente es el adenocarcinoma endocervical. Estos citológicamente pueden superponerse con las características citológicas del adenocarcinoma in situ. La diferencia básica es la presencia de diátesis tumoral, que indica que la lesión se ha tornado invasiva. Entonces, la principal diferencia entre el adenocarcinoma endocervical in situ y el adenocarcinoma endocervical es que uno presenta diátesis tumoral y el otro no. Y por último, el adenocarcinoma endometrial. Muchas veces puede ser confundido con un adenocarcinoma endocervical, y el diagnóstico diferencial tiene que ser por medio de una biopsia. Y aquí lo vemos en las imágenes. Un adenocarcinoma endocervical in situ, un adenocarcinoma invasor, que es el que ya presenta diátesis tumoral, y por último un adenocarcinoma endometrial. Y ya con eso finalizamos pues lo que quedó pendiente del tema de citología exfoliativa, la interpretación de resultados, y pues gracias por su atención.
preguntas? Ok, acá lo importante es que sepan que la clasificación que se usa actualmente es la de Bethesda. Esta clasificación de Bethesda tiene, se correlaciona con otras clasificaciones como la del NIC, que era NIC 1, NIC 2, NIC 3, que ahora es displasia de bajo grado, displasia de alto grado, se hace in situ, microinvasor. Todas las anormalidades que hayan en el resultado de Papá Nicolau las deben de enviar a un ginecólogo para que las valore. Cuando obtengan resultados inespecíficos como el ASCUS, lo ideal es darle tratamiento a la paciente, si tenía alguna infección o algo, darle tratamiento tópico y repetir el estudio, ¿ok? El ASCUS no es una indicación de envío a especialista, porque a lo mejor lo que tenía era un proceso inflamatorio por un proceso infeccioso. Entonces le damos tratamiento, la mandamos, le repetimos el estudio y si sale normal, pues ya estuvo. ¿Ok? Entonces sí es muy importante repetir el estudio. Si el segundo estudio sale normal, pues no tenía nada. Ya si sale otra vez anormal, bueno, entonces sí, envíenla. ¿Ok? Y como les había yo mencionado en la clase anterior, para que veamos esta evolución, como las estamos viendo en las laminillas, de una infección de BPH hasta un CACU, pues habitualmente son 10 años. Entonces es muy importante crear conciencia, tanto personal con nosotros mismos como con nuestros pacientes, de que el cáncer es prevenible completamente, si se cuidan. Sí, el BPH es muy común. Muchos van a tener o vamos a tener en algún momento de nuestra vida contacto con BPH. Según la OMS, hasta el 90% de la población lo va a llegar a tener. Pero es importante saber que tener BPH no es igual a tener cáncer. Se los dije en la clase anterior, el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer es persistencia de la lesión. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Ninguna duda? Seguimos con la siguiente clase. Parece ser que no, doctor. Continuamos con la clase que sigue. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Me escuchan. Ok, bueno, pues nosotros somos el siguiente equipo. Está conformado por Iván Cuevas, Mayra Maldonado, Francisco Almaraz y una servidora. Y nosotros les vamos a hablar sobre la gametogénesis y la embriogénesis. La siguiente, por favor.
Bueno, primero vamos a iniciar hablando sobre la fecundación. Siguiente. Bueno, cuando ocurre la ovulación, en el día 14 del ciclo, el ovocito secundario va a ser liberado en la cavidad peritoneal y una vez ahí va a ser engullido por el infundíbulo de la trompa de Falopio. Entonces, el ovocito va a ser transportado a través de la trompa mediante el movimiento de los cilios y la peristalsis tubárica. Normalmente, la fecundación ocurre en el oviducto. Y bueno, es importante que tenga lugar dentro de unas pocas horas y no más de un día después de la ovulación. Y debido a que esta ventana es estrecha, es importante que los espermatozoides ya se encuentren en la trompa al momento en el que llegue el ovocito. Y bueno, casi todos los embarazos se van a producir cuando las relaciones sexuales se dan durante los 2 días anteriores o el día de la ovulación. La siguiente, por favor. Y bueno, la fertilización es un proceso complejo en el que van a involucrarse diversos mecanismos moleculares que van a permitir que el espermatozoide pueda pasar entre las células foliculares, atraviese la zona pelúcida y finalmente llegue al citoplasma del ovocito, donde una vez ahí, tanto los núcleos del ovocito como el del espermatozoide se van a fusionar, se va a dar la mezcla de los cromosomas maternos y paternos, y por consiguiente se va a crear el cigoto, que va a ser una célula diploide con 46 cromosomas. Siguiente, por favor. Bueno, igual es importante mencionar que cuando hablamos del desarrollo humano, este se va a describir ya sea por días o semanas posteriores a la fertilización. Sin embargo, la datación clínica del embarazo se va a calcular a partir del primer día del último periodo menstrual. Por lo tanto, si hablamos de una semana post-fecundación, esta va a corresponder aproximadamente a 3 semanas a partir del último periodo menstrual en mujeres con ciclos regulares de 28 días. Y bueno, el cigoto se va a escindir y las células resultantes de esta división se van a llamar blastómeros. Y en el cigoto de 2 células, tanto los blastómeros como el cuerpo polar aún van a estar rodeados por la zona pelúcida. Bueno, durante los 3 días que el cigoto permanece en la trompa de Falopio, va a continuar dividiéndose. La siguiente. Bueno, continúan dividiéndose y van a producir la mórula, que recordemos que ya consta de 16 células. Y bueno, esta va a ingresar a la cavidad uterina aproximadamente 3 días después de la fecundación. Y también va a haber una acumulación gradual de líquido entre las células, lo que va a conducir a la formación del blastocisto temprano, que podemos observar en la imagen. La siguiente. Y bueno, 4 o 5 días después de la fecundación, la blástula de 58 células se va a diferenciar en 5 células productoras de embriones, llamadas masa celular interna, y las 53 células restantes, llamadas trofoectodermo, van a estar destinadas a formar los trofoblastos. Y bueno, ya cuando el blastocisto tiene 107 células, las 8 células formadoras de embriones van a estar rodeadas por 99 células trofoblásticas. Y bueno, también va a ocurrir la liberación de la zona pelúcida como consecuencia de la secreción de proteasas producidas por las glándulas endometriales. La siguiente.
Y bueno, al liberarse de la zona pelúcida, esto va a permitir que las citocinas, como la interleucina 1 alfa y la 1 beta, y las hormonas producidas por el blastocisto, puedan influir de manera directa sobre la receptividad endometrial. Y a su vez, el endometrio va a responder mediante la producción del factor inhibidor de leucemia y la folistatina, las cuales se van a encargar de la diferenciación del epitelio endometrial y del estroma, que esto va a contribuir a la receptividad del endometrio. Y también va a producir el factor estimulante de colonias 1, al que se le atribuyen acciones inmunomoduladoras y proangiogénicas necesarias para la implantación. La siguiente. Y bueno, la implantación va a ocurrir de 6 a 7 días después de la fecundación y se pueden observar 3 fases. La primera, la de aposición, consiste en el contacto inicial del blastocisto con la pared uterina. La siguiente fase, la de adhesión, ya hay un contacto físico incrementado entre el blastocisto y la decidua. Y finalmente, en la invasión, tanto el sincitio trofoblasto como el citotrofoblasto van a penetrar e invadir la decidua, el tercio interno del biometrio y la vasculatura uterina. La siguiente. Y bueno, igual es importante mencionar que en el momento en el que el blastocisto interactúa con el endometrio, ya va a estar compuesto aproximadamente de 100 a 250 células. Y bueno, para que la implantación sea exitosa requiere de un endometrio receptivo. Y como les había mencionado antes, esto implica la interacción de hormonas y citocinas producidas tanto por el blastocisto como las producidas por el endometrio. Aunque también va a ser necesaria la presencia de estrógenos y progesterona producidas por el cuerpo lúteo. Sin embargo, esta capacidad receptiva del endometrio solo va a estar limitada a los días 20 y 24 del ciclo. Por lo tanto, si el blastocisto se acerca al endometrio después del día 24, es menos probable que ocurra la adhesión debido a que va a haber síntesis de glucoproteínas antiadhesivas que van a impedir estas interacciones entre el blastocisto y el endometrio. Y bueno, la implantación ocurre con mayor frecuencia en la pared uterina superior posterior. Siguiente. Bueno, en la adhesión del blastocisto también va a implicar que se modifique la expresión de las moléculas de adhesión celular o CAM, específicamente de las integrinas que se van a expresar en el sitio de implantación y van a mediar la adhesión celular mediante la interacción de los receptores del blastocisto a las proteínas de la matriz extracelular. Por lo tanto, si ocurre un bloqueo de las integrinas, esto va a evitar que el blastocisto se implante. Siguiente. Bueno, continuamos con placenta y membranas. Siguiente. Bueno, ¿se oye mi micrófono? Bueno, antes de que exista la placenta, hay que hablar de la decidua. Esta va a ser un endometrio especializado que va a ser esencial para la placentación. Entonces, a medida que el blastocisto con sus trofoblastos circundantes crece y se expande hacia la decidua, un polo va a mirar hacia la cavidad endometrial, el polo opuesto va a formar la placenta.
La decidua va a estar clasificada en 3 partes que se pueden ubicar en la imagen derecha inferior. Tenemos que inmediatamente debajo de la implantación se va a modificar por la invasión del trofoblasto y se va a convertir en la decidua basal. También está la decidua capsular, que se va a superponer al blastocisto en crecimiento y de manera inicial lo va a separar del resto de la cavidad uterina. Y ya todo el resto del útero, lo que queda, va a ser llamada la decidua parietal. Siguiente, por favor. Luego va a continuar con la invasión endometrial. Los trofoblastos producen un activador de plasminógeno de tipo uroquinasa, que convierte el plasminógeno en la serina proteasa de acción general. La plasmina, esto a su vez degrada las proteínas en la matriz y activa las metaloproteinasas. La principal metaloproteinasa va a ser la metaloproteinasa 9. Los trofoblastos van a secretar un factor de crecimiento tipo insulina 2, que va a promover la invasión de la decidua. Va a ocurrir como una erosión leve entre las células epiteliales de la superficie del endometrio, que poco a poco van a ir permitiendo la invasión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo va a haber la invasión vascular? Tenemos la invasión de la arteria espiral. Las modificaciones de la arteria espiral se llevan a cabo por 2 poblaciones de trofoblastos extravellosos. Los tenemos en la imagen señalados como trofoblasto extravelloso intersticial y trofoblasto extravelloso endovascular. Estos van a penetrar en la luz de la arteria espiral y trofoblastos intersticiales que rodean las arterias. Lo que va a ocurrir es una modificación de la vasculatura materna que va a ocurrir durante la primera mitad del embarazo. El trofoblasto intravascular primero va a entrar a la luz de las arterias espirales y de forma inicial forma tapones celulares. Ellos luego van a destruir el endotelio vascular a través de apoptosis y van a invadir y modificar la capa media vascular. Lo que tiene que tener en cuenta es que la invasión por el trofoblasto va a envolver solo a la arteria espiral decidual y no a las venas deciduales. Siguiente. Ahora que ya tenemos la invasión, va a ocurrir una ramificación de vellosidades. Las vellosidades del tallo temprano, cortas y gruesas, se van a ramificar para formar subdivisiones cada vez más finas y un mayor número de vellosidades cada vez más pequeñas, cada una de ellas del tronco o tallo principal. Y sus ramificaciones constituyen un lóbulo placentario o cotiledón. Cada lóbulo se irriga con una sola arteria coriónica y cada lóbulo tiene una sola vena. Siguiente. En el primer trimestre, el crecimiento de la placenta es más rápido que el del feto alrededor de las 17 semanas de gestación. Y a las 17 semanas de gestación, los pesos placentarios y fetales son aproximadamente iguales. A término, lo que va a ocurrir es que el peso placentario es próximo a 1/6 del peso fetal. Y pues, en cuanto a la placenta, vamos a tener que desde la superficie materna se van a ver de 10 a 38 lóbulos que van a estar separados de forma incompleta.
¿Cómo vamos a hacer que están separados? Se van a ver unos tipos de surcos y su profundidad de cada uno de ellos va a ser variable. También hay que tener en cuenta que el número de lóbulos placentarios va a seguir siendo el mismo durante toda la gestación. Siguiente, por favor. En cuanto a la circulación placentaria, tenemos que la circulación fetal, la sangre fetal de tipo venoso desoxigenada, fluye a la placenta a través de dos arterias umbilicales. La sangre con un contenido de oxígeno significativamente mayor regresa a la placenta a través de una única vena umbilical al feto. Antes de las 10 semanas de gestación, no hay un patrón de flujo diastólico al final dentro de la arteria umbilical al final del ciclo cardíaco fetal. Sin embargo, después de 10 semanas, aparece un flujo diastólico final que se mantiene durante el embarazo normal. Esto se puede ver mediante el Doppler y sirve para medir el bienestar fetal. Se ven las ondas diastólicas. Siguiente, por favor. En cuanto a la circulación materna, la sangre materna va a ingresar a través de la placa basal y es impulsada hacia arriba en dirección a la placa coriónica por presión arterial antes de dispersarse lateralmente. Por ejemplo, está en la imagen cómo es que se impulsa la sangre. Después de que se baña la superficie microvellositaria externa de las vellosidades coriónicas, la sangre materna drena a través de orificios venosos en la placa basal y entra en las venas uterinas. Siguiente, por favor. Ahora, la placenta va a producir una serie de hormonas, como la gonadotropina coriónica humana, que va a mantener la función del cuerpo lúteo, va a regular la secreción de testosterona testicular fetal, estimula la tiroides materna, el lactógeno placentario, que va a ayudar a la adaptación materna para los requerimientos de energía fetal. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es la lipólisis materna, entonces de ahí se va a obtener la energía. Eso es del lactógeno placentario. Tenemos también la adenocorticotropina, hormona liberadora de corticotropina, que va a relajar el músculo liso, la hormona liberadora de gonadotropina, que va a regular la producción del trofoblasto de la gonadotropina crónica humana. Tenemos la tirotropina, la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, el neuropéptido Y, la proteína liberadora de paratiroides, inhibina y activina. Siguiente. Gráficamente, tenemos el lado izquierdo, que la gonadotropina crónica humana tiene un ascenso muy rápido, incluso desde el comienzo. Esta va a ser detectable a partir de 7 a 9 días y su forma principal el producto terminal va a estar en la orina, conocido como el fragmento del núcleo beta. Si bien estará aumentada hasta antes de las 10 semanas de gestación, por lo que se puede detectar. Luego tenemos el lactógeno placentario humano, que se va a poder detectar en el suelo materno a las 3 semanas y va a seguir subiendo hasta estabilizarse hasta la semana 40. Tenemos como un tipo meseta y al final. Y en cuanto a la línea azul, que representa la hormona liberadora de corticotropina, es la que va a producir como que la relajación. Va a aumentar abruptamente durante las últimas 5 a 6 semanas.
que va a producir la inducción de la relajación del músculo liso en el tejido vascular y miometrial. En el lado derecho tenemos a la progesterona. Esta hormona, después de 6 a 7 semanas de gestación, se va a producir poca progesterona en el ovario. Pero alrededor de las 8 semanas es donde vemos que tiene muy marcada la subida, alrededor de 50 nanogramos por mililitro, que es donde la placenta va a asumir la secreción de esta hormona. En cuanto a la producción placentaria del estrógeno, el estradiol va a ser el principal producto de estrógeno placentario a término. Siguiente, por favor. Bueno, el amnios va a proporcionar casi toda la resistencia a la atracción de las membranas fetales. Porque va a estar compuesta de colágenos intersticiales tipo 1 y 3, y también tiene funciones metabólicas, como el transporte de solutos y agua para la homeostasis del fluido amniótico. En la imagen de la derecha tenemos que de izquierda a derecha tenemos el epitelio amniótico, AE, el mesénquima amniótico, zona esponjosa, el mesénquima coriónico, y ya después tenemos el trofoblasto y la decido. Siguiente. Ahora, ¿cómo se desarrolla el amnios? El amnios es identificable por primera vez en el 7º u 8º día del desarrollo del embrión. En su inicio es una vesícula diminuta, que luego se desarrolla en un pequeño saco que cubre la superficie dorsal del embrión. La distensión del saco amniótico la pone en contacto con la superficie interior del corión suave. En la imagen de la derecha, de las 4 imágenes de la imagen B, vemos cómo hay unas pequeñas flechas, no sé si la pueden diferenciar, que demuestran la expansión. Cómo se va a ir expandiendo en el espacio que hay. La posición del corión suave y el amnio cerca del final del primer trimestre provoca una obliteración del seroma extraembrionario. El amnios y el corión suave, aunque están ligeramente adheridos, nunca están íntimamente conectados y se pueden separar con facilidad. El amnios placentario cubre la superficie de la placenta y, por consiguiente, está en contacto con la superficie adventicia de los vasos coriónicos. Y tenemos el amnios umbilical, así se llama, y ese va a cubrir el cordón umbilical. Siguiente. Ahora, el desarrollo del cordón umbilical. El saco vitelino y la vesícula umbilical en los que se desarrolla van a ser notorios al principio del embarazo. A medida que avanza el embarazo, el saco vitelino se vuelve más pequeño y su pedículo relativamente más largo. A mediados del 3er mes, el amnios en expansión va a borrar el celoma extraembrionario, se va a fusionar con el corión leve y cubre el abultado disco placentario y la superficie lateral del tallo del cuerpo. Esto último se va a llamar cordón umbilical o funis. El siguiente. Ok, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo embriogénesis y organogénesis. Siguiente, por favor.
Ok, nada más para tener claro el concepto, la embriogénesis va a ser el proceso que se inicia tras la fecundación de los gametos para dar lugar al embrión. El periodo embrionario dura unas 8 semanas, el tiempo en el cual se va a dar lugar la organogénesis. Y posteriormente, de pasadas esas 8 semanas, se va a llamar feto. Siguiente, por favor. Ok, primero tenemos la primera semana, nada más es un poco de lo que ya mencionaron. En esa etapa, el cigoto se va a desarrollar hacia la etapa del blastocisto. En esta se implanta de 6 a 7 días después de la fecundación. Y un blastocisto, como ya lo mencionó nuestra compañera Lilian, de 58 células usará 5 de ellas para la formación del embrión y las 53 restantes formarán el trofoblasto placentario. Siguiente, por favor. Ok, también en la semana 3 ocurre también lo que acaban de mencionar. Mayra, se forman las vellosidades coriónicas tempranas, el disco embrionario que se va a formar a finales de la segunda semana y inicios de la tercera, va a estar bien definido y este disco embrionario va a ser bilaminar por el epiblasto y el hipoblasto. Y en estas semanas, cuando las pruebas de embarazo ya pueden medir la HCG, que muestran resultados positivos, también van a aparecer vasos sanguíneos fetales en las vellosidades coriónicas. Siguiente, por favor. Ok, en esta imágenes tenemos ya de manera más clara lo que viene siendo esa parte del el disco bilaminar que está a la izquierda en la imagen de arriba. Tenemos el epiblasto y el hipoblasto, que posteriormente en las siguientes semanas que voy a comentar va a haber esa gastrulación que viene siendo la formación del disco embrionario trilaminar en ectodermo, mesodermo y endodermo, y va a ocurrir la plegación de este disco para formar el tubo neural y a base de la notocorda. Es cuando comienza la organogénesis. Y abajo tenemos otra imagen para tener una idea de cómo se va a ir plegando el embrión. Siguiente. También tenemos aquí, por ejemplo, como vamos a hablar de la gastrulación y ya empieza la organogénesis, tenemos que las 3 capas del disco van a formar cada una cierto tipo de tejidos y tenemos ahí que el ectodermo va a formar el sistema nervioso y la piel, el mesodermo lo que son músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor, y el endodermo van a ser glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo, hígado, entre otras. Siguiente. Ok, en la cuarta semana tenemos que se ha formado un sistema cardiovascular y se está estableciendo una circulación verdadera. Ya el embrión va a tener los inicios ya de su propio sistema vascular. También va a comenzar la partición del corazón primitivo para que empiece a formarse las cavidades y todo y empiece a funcionar por sí solo. Se forma la placa neural y su plegamiento va a ocurrir para formar el tubo neural. Ese proceso de plegamiento nos va a dirigir en las fechas posteriores a que se vayan cerrando las eminencias caudales y cefálica para dar lugar ya a una forma más similar a la final. Siguiente, por favor. Ok, en la quinta semana el saco coriónico va a medir alrededor de 1 centímetro de diámetro, el embrión mide 3 milímetros de largo, o sea, sigue siendo demasiado pequeño. Se han desarrollado los brotes de las extremidades, ya van a ser perceptibles unas pequeñas eminencias, donde van a estar al final las extremidades, y el amnios va a comenzar a cubrir el pedículo corporal, lo que va a dar lugar al cordón umbilical. Como en base al tamaño que podemos ver, y eso es como que la diferencia principal entre la etapa embrionaria y la fetal, es
que aunque siga siendo demasiado pequeño el embrión, va a empezar a surgir todas las bases y los ¿cómo se dice? Las formas primitivas de todos los órganos y del cuerpo del futuro bebé. Y ya en la etapa fetal, ahí es cuando nada más es crecimiento y como maduración. Pero aquí es donde se van a dejar claros todas las migraciones celulares y las diferenciaciones básicas para después ya nada más madurar y crecer. Siguiente. Ok, en la sexta semana el embrión mide cerca de 9 milímetros de largo y se ha cerrado el tubo neural. Los latidos cardíacos ya van a ser perceptibles en un ultrasonido y los extremos cefálicos y caudal se van a cerrar entre los días 38 y 40 respectivamente. Siguiente. Ok, esta gráfica la encontré, es muy útil para tener idea de todos los procesos y en qué fecha se van a ir dando. No es preciso, exacto, porque pueden ir variaciones, pero es lo más cercano a lo normal. Ahí podemos ver que en la franja amarilla viene siendo las primeras semanas y se encarga principalmente de la implantación. En la zona rosa, que viene siendo la etapa de la organogénesis, ahí es donde se van a dar realmente la aparición de... Ahí podemos ver la gran cantidad de procesos que van a ocurrir de aparición de órganos. Tenemos ahí arriba, por ejemplo, que el tubo neural y después como van a empezar a aparecer el cerebelo, ventrículos y el plexo corioideo. Tenemos que toda la zona del cráneo, la cara, los ojos, el oído, empiezan aproximadamente entre la cuarta y quinta semana. Después bajamos y vemos que todo lo que viene siendo la zona del tórax, diafragma, pulmón, corazón, intestinos, tracto urinario y genitales, toda esa zona del cuerpo, del tronco, empiezan casi iguales en la cuarta semana y casi todos terminan de aparecer antes de que acabe el periodo embrionario. Y ya lo demás, durante el periodo fetal, pues como podemos ver, es muy poca la cantidad de cosas que aparecen, más que nada es detalles como cejas, los que saben los ojos, las orejas, cosas ya más, entre comillas, secundarias. Pero las partes principales van a aparecer en el periodo embrionario. De hecho, la diferencia, a finales de la octava semana ya empiezan también a aparecer a formarse los órganos sexuales, pero su diferenciación va a ocurrir estas semanas posteriores. En la etapa fetal, al principio no hay diferencia, no se puede diferenciar si es niño o niña. También tenemos que las extremidades vamos a tener, los dedos se van a separar y van a quedar definidos para la séptima u octava semana. También en la séptima semana va a haber una comunicación entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical. Va a quedar reducida esta comunicación para dar lugar al conducto onfaloentérico. Y también tenemos que en la octava semana, ya al final, va a empezar la osificación primaria de los huesos como el fémur. Y, por ejemplo, como bien mencioné, la longitud corporal del embrión no es una... O sea, no es un método fiable a la hora de estimar la edad embrionaria, sino ya hasta etapas más posteriores. Pero en esta etapa, del ser tan pequeño, no sería un método fiable. Siguiente. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, rápidamente, los factores de riesgo en etapas tempranas del embarazo. Realmente esto es algo sencillo que
Ya sabemos, ya nos hemos estudiado en repetidas ocasiones porque pues se repite mucho. No puedo pasar a la siguiente. Ahí acá. Bueno, primero son los cuidados preconcepcionales. Entonces, aquí en la imagen de la derecha vemos un listado nos indica cuáles son los factores de riesgo más comunes y su prevalencia. Y pues algo que tenemos que tener en cuenta o que nos está viendo es que una sesión de consejería, o sea, el que cada vez que se va una mujer considera el tener un embarazo o si está en intentos de embarazarse o una consulta normal y todo, se le debe de aconsejarle que pues sabe que si quiere tener un embarazo, pues debería de considerar dejarle fumar, dejarle el alcohol durante un ello. Sí, ese tipo de consejos y detalles que ayudan a nuestro paciente a evitar mayores problemas. Este es uno de los cuidados prevencionales más importantes que podemos hacer desde el principio en las etapas de primer nivel o hasta simplemente una consulta de control. Un historial médico que podamos hacer es bastante útil porque nos va a ayudar considerablemente a conocer la historia de nuestro paciente. De esa manera saber qué detalles de su vida le estarán afectando y cómo podemos ayudarle para que este historial evite mayores problemas. Porque pues si ya sabemos cuál es el problema, pues ya podemos ayudarle a resolverlo. Eh, El historial médico también tenemos que tomar en cuenta que esto puede llevar un poco de tiempo, así que es conveniente que a nuestra paciente le comentemos que pues si se va a hacer el historial médico completo con todo esto, pues que tenga pues algo de tiempo. Porque la idea de esto es que sea lo más completo posible enfermedades previas, enfermedades de familiares y todo eso, con el fin de buscar todo lo que podría causar o ser algún factor de riesgo que dificulte, cause problemas o pueda poner en riesgo el embarazo. En el historial médico podemos tener en cuenta estos tres de manera principal. Pero, por ejemplo, en la diabetes mellitus, nosotros sabemos que es una enfermedad que causa problemas en bastantes cosas. Entonces, es más factible, más rápido y más sencillo evitar los problemas de la diabetes mellitus, que si bien nuestra paciente pues no se puede dejar de ser diabética para embarazarse, puede controlarlo de mayor manera, tener un cuidado mucho más óptimo, más preciso, más estricto y de esta manera evitar mayores problemas que si fuese una mujer con una diabetes mellitus descontrolada. La epilepsia de igual manera se tiene que tomar muy en cuenta y la epilepsia principalmente porque muchos de los medicamentos para tratarla resultan ser terratógenos. Entonces habría que tener en cuenta que hay que considerar cambiar ciertos medicamentos o tratamientos distintos con el fin de evitar riesgos y mayores problemas para el feto que pues, se quiere tener. También las inmunizaciones son importantes de tomar en cuenta cómo cuáles han sido aplicadas relativamente cerca del embarazo, porque no se recomiendan las que tienen organismos vivos, o sea, virus vivos, pues estas pueden causar daños al feto y al embarazo. De las enfermedades genéticas. Si bien en las enfermedades genéticas no podemos hacer mucho, puesto que pues, ya están allá, es importante tomarlas en cuenta para tener los cuidados y la necesidad de tener la prevención adecuada. Por esto es importante tener un historial médico, un historial clínico bastante completo. El historial familiar nos puede ayudar bastante a tener nuestro control adecuado de cómo tratar a nuestra paciente y también qué podemos esperar. También vamos a ver que defectos del tubo neural
Aquí hay una parte muy importante que era que cuando una mujer quiere un embarazo, por lo general la detección de este embarazo es 1 o 2 semanas después de que ya hubo lo que viene siendo la formación de el inicio del embarazo, pues. Entonces, nos plantea que en este momento en el que ya pasó 1 o 2 semanas, el inicio de tomar ácido fólico para evitar los efectos del tubo neural ya va a ser relativamente ineficiente a comparación si se empieza a tomar previamente. Entonces, estos son partes de los detalles porque hay que tener un control preconcepcional con el fin de, con el fin de evitar la mayor cantidad de riesgos, no solo en el embarazo, sino también en el feto durante su desarrollo y posteriormente durante su vida una vez llegan a ser. También en la fenilcetonuria hay que tomarla muy en cuenta porque esta enfermedad nos puede causar en la madre, puede causar eh, problemas para el feto. Entonces, también hay que tomarla en cuenta y los que son sustitutos del azúcar allá se utiliza fenilalanina y también evitarlos y cosas como estas. En la edad par- parenteral, la edad de los padres también forma un factor muy importante. ¿Por qué? Porque mientras esta mayor sea, habrá un determinado riesgo mayor en el feto. Nosotros sabemos que hay una edad óptima para lo que es el embarazo, que es en aproximadamente entre los 25 y 35 años. Es una edad óptima que tiene como una pequeña, pero como se vaya superando esto y se supera esta barrera de los 35 años, pues aparte de que va a ser un poquito más difícil que haya la formación de un embarazo, estos embarazos van a tener un mayor riesgo. Puede haber tanto placenta previa separación, que es relativamente poco, tanto como bajo peso al nacer, el parto prematuro, diabetes y también la hipertensión que nos puede recordar que también puede causar problemas más adelante en el parto. Y esto causar un riesgo mayor para no solo para la madre, sino también para el feto. Y esto podría terminar en situaciones un poquito más graves. También la historia social es muy importante. ¿Qué es esto? Que son los factores de riesgo que la mujer va a tener en su vida, que son como las drogas recreativas que pueden ser eh, la marihuana que ahorita realmente se aprobó recientemente en nuestro país y cosas así. Estas pueden causar problemas. Fumar, que es un factor de riesgo muy importante y también es muy común. Realmente es mucha mayor la cantidad de gente que fuma de la que uno podría pensar. Una dieta saludable, una dieta que es muy grasosa, no tiene balance y todo eso también va a causar problemas y nos puede, no, nos es importante saberlo y tenerlo en cuenta para el control que llevemos, el ejercicio que haga nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una vida muy poco activa, pues esto puede llevar a que también esté seguido con una mala dieta, también puede llevar a sobrepeso y este también va a tener sus propios problemas durante lo que es el embarazo. Y también uno importante es la violencia de pareja en la intimidad, que si bien esta violencia puede no estar disminuida durante el embarazo y de por sí misma ya representa un riesgo para la vida de nuestra paciente, durante un embarazo donde su salud es más frágil, esto se vuelve un poco más difícil, hay que tenerlo con más cuidado. Y para todo esto, pues son cosas que hay que tomar en cuenta en el cuidado. Y eso sería todo por parte de mi equipo. Muy bien, bastante bien. Ah, la realidad es que la consulta preconcepcional es muy rara. Les puedo decir que en 10 años sí he tenido 3 o 4 consultas preconcepcionales, es mucho. La gran mayoría, como acertadamente dijo su compañera, ya llegan embarazadas. Y realmente ya embarazadas, ya con 8 semanas, pues ya no hay nada que hacer porque ya se formó lo que se tiene que formar.
está el periodo de organogénesis prácticamente concluyendo, entonces es muy difícil hacer una intervención para prevenir malformaciones o cosas así, ya es complicado, ¿no? Sí es muy importante abordar a las mujeres jóvenes en el sentido de invitarlas a que cuando deseen tener hijos, pues entonces sí acudan. Hay que tratar de fomentar esta situación. Podemos prevenir cosas muy graves si nosotros detectamos a tiempo factores de riesgo, ¿no? Como dijo el compañero, la diabetes, la hipertensión. Una mujer diabética controlada es como si fuera una mujer sana. La evolución de su embarazo es normal, solo hay que cuidarla y ya. Pero una mujer diabética descontrolada es una bombita de tiempo. De hecho, si ustedes le preguntan a los obstetras, todo el mundo le tiene más miedo a la diabetes que a la hipertensión en el embarazo. Porque las diabéticas descontroladas se mueren los bebés, hacen muchísimas complicaciones. Entonces, sí es muy importante detectar esto antes de que se embaracen. Si ya se embarazaron, pues ni modo, controlarlas y esperar que las cosas salgan bien, ¿no? A mí me tocó de manera personal una paciente diabética con muy mal control. Tuvo 4 muertes fetales previas. Yo la atendí en el hospital Orán la última vez en su última muerte fetal. Le gustó la atención y al final empezó a ir conmigo a mi consultorio privado para llevarle su control. Fueron sesiones de educación en salud, así tipo clase de diabetes para ella. Al final, afortunadamente, entendió la situación, compró su glucómetro, empezó a usar su insulina, se empezó a cuidar. Nunca había yo visto una mujer cuidarse tan bien y tuvo un bebé sano, a término y sin complicaciones. Entonces, detectar a tiempo o educar a la paciente es primordial si queremos evitar complicaciones. Ya es tarde, no voy a seguir mucho, voy a tarde. Nos vemos el martes. No me la recuerdan, por favor, unos minutitos antes. Que tengan buen día, niños. Nos vemos. Hasta el martes, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.